Me da gusto estar a tu lado. Dígale una palabra así, ¿verdad? Porque a veces nada más decimos hola, pero no, seamos más específicos. Muy bien. Antes de ir al mensaje de la enseñanza de esta noche, quiero recordar o reiterar ¿cómo decirlo? La claridad que todos debemos de tener de cuando nos reunimos, ¿no? El apóstol Pablo a los Corintios hace una pregunta y dice: hermanos, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Y hace una serie de comentarios, ¿verdad? Dice que hay salmo, profecía, ciencia, conocimiento, dice él. Y al final termina diciendo que todo esto es para la edificación de la iglesia. Eso entonces quiere decir que cuando nos reunimos, ¿para qué es? Para edificarnos. Ahora, ¿para edificar qué? Debemos de tener también claro eso. La palabra de Dios nos enseña que el reino del Señor está depositado en nuestros corazones. De tal manera que cada vez que nosotros venimos y tenemos momentos de sacerdocio como estos de adorar a Dios y glorificarle, y vamos a escuchar una reflexión en la palabra de Dios, es para que ese reino que Dios ha puesto en nosotros aprendamos de él, ¿verdad? Y entonces lo podamos manifestar en donde quiera que nosotros estamos. Entonces, la iglesia de Jesús, es decir, cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, hagamos posible que el reino de los cielos se manifieste. ¿Lo repito? A veces la gente tiene una mentalidad de iglesia y eso es bueno, pero no es todo. Porque la mentalidad de iglesia, si no desarrolla mentalidad de reino, entonces es cuando empezamos a tener problemas de religiosidad, ¿verdad? Y entonces vamos a la iglesia, escuchamos algo, hacemos algo muy bello como es cantar a Dios, pero hasta ahí queda. Y debemos de tener claro que fuimos ahí, tuvimos un momento de sacerdocio como es adorar, orar, interceder, lo que hagamos, escuchar la palabra de Dios para que el reino de Dios en mi vida lo pueda yo manifestar en cualquier lugar donde yo esté como parte de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Así que entonces cada vez que nos reunimos, para eso es, de eso se trata. No es cumplir ninguna manda, no es pasar lista entre los buenos cristianos fieles que van a la reunión de la iglesia, no es ni siquiera acostumbrarnos a un buen hábito cristiano de asistir a la reunión, sino es entender y tener en nuestro corazón claro que es un tiempo de edificación donde yo soy edificado, pero también soy un edificador, ¿verdad? Todos aquí debemos tener claro eso. Somos edificados, pero somos edificadores. Porque si no somos edificadores, entonces solo somos consumidores. Y nosotros debemos de ser personas que consumen, pero también producen. ¿Me explico? Venimos y consumimos el mensaje, lo tomamos y ahora lo llevamos a nuestra vida para reproducirlo y que esa semilla que Dios puso en nosotros le dé vida a otras personas. Amén. Así que voltea a ver a alguien y diga: hermano, qué interesante, estamos aquí para ser edificados y también para edificar a otros. Dígale. Bien, quise hacer este recordatorio, este énfasis, mejor dicho, sobre este tema o este asunto en particular, para que lo tengamos siempre presente, ¿verdad?, en nuestras vidas. Muy bien. Estamos hablando de los símbolos, ¿verdad?, que nos hacen alusión a la obra y persona también de nuestro Dios, de su Espíritu. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo desde hace dos viernes, creo, ¿verdad? Comenzamos hablando sobre quién era el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre la paloma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok, si se acuerda, dígale a su compañero de al lado, ¿qué aprendió la semana pasada?
Tómese un minuto, por favor. Dígale, déjate cuento lo que aprendí hace 8 días. Tómese un minuto. Si no se acuerda, pues ahí invéntele algo, hermano. Pero platique con él de la figura del Espíritu Santo. Un minutito nada más. Mira, a ver, hermano, cuéntame, ¿qué aprendiste? Si alguien le dice no vino, pues cuéntele qué fue lo que aprendimos acerca de la paloma como una figura o tipo o símbolo, mejor dicho, del Espíritu Santo. Bien, ¿ya? ¿Rápido acabaron? Está bien, son veloces. Acuérdese de esto, querido hermano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more ¿cómo? En abundancia. ¿En dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Ok. Eso desde el punto de vista sano, correcto, no religioso, ¿verdad? No literario, porque hay gente que tiene mucha literatura de la Biblia en la boca, pero todavía no tiene la vida de la Biblia en el corazón. Pero de una manera correcta, a mí me gusta hacer estos ejercicios porque si la palabra de Cristo está pronta en nuestros labios, quiere decir que es muy seguro y muy probable que está albergada en nuestro corazón. Y si la tienes albergada en tu corazón, esta es la que va a dictar tu conducta de manera natural en cualquier situación en donde estés. A veces hay cristianos que van manejando su coche, ¿verdad? Y se les cierra a alguien y todavía se avientan los 5 toquidos del claxon. ¿Sí saben a qué me refiero? ¿O se los entono? No, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Perdón, pastor, pero pues es que tu hermano te hace falta llenar te hace falta ver más box, hay que decirles. Te hace falta, hermano, llenar más tu vida de otra cosa, porque tus primeros instintos todavía son muy carnales, hermano. ¿Me explico? Así que por favor tenga lista la palabra de Dios en su corazón. Bien, hablemos entonces de otro símbolo del Espíritu. ¿Cuál fue el primero? La paloma. ¿Qué vamos a hablar ahora? El aceite. Otro símbolo que nos enseña a poder ubicar, pensar, reconocer la obra de nuestro Dios, la obra de su Espíritu Santo. Como ya lo explicamos desde el principio, es la manera en la que Dios interactúa de manera personal y cercana con el ser humano, ¿verdad? Entendiendo que la manifestación del Hijo está retenida en los cielos hasta que Él regrese de nuevo, ¿verdad? Se manifieste otra vez entre nosotros. Entendiendo que la manifestación gloriosa y plena de Dios nadie la ha visto todavía y que no podrá ser conocida hasta que seamos transformados. Y por otro lado, entonces entendemos que la obra o la manifestación de nuestro Dios en su Espíritu es para poder vivir esta relación personal y real con nuestro Dios, que no sea una relación de referencia, que no sea una relación de suposición, imaginación, figuraciones, sino de realidades en nuestra vida. Es por eso que el cristiano puede decir: Dios habló a mi vida. ¿Por qué? Porque experimenta una relación personal con Él. Puede decir: Dios me fortaleció, Dios me sanó, Dios me levantó, porque experimenta una relación cercana y personal con Él. Así que entonces el Espíritu Santo simbolizado en el aceite, vamos a leer Lucas capítulo 4 versículo 18, que dice lo siguiente. Son declaraciones del Señor, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios dice ahí: el Espíritu del Señor está sobre mí, versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, esa es la palabra clave, ungido. Aunque no menciona el aceite, menciona la unción. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces dice la frase: por cuanto me ha ungido. La palabra clave es ungido, que tiene que ver con unción, porque era muy claro en el contexto bíblico que la unción
era entendida como el acto de ungimiento que se hacía mediante aceite, el derramamiento de aceite sobre artículos o sobre personas, artículos que eran consagrados para el servicio a Dios o personas que eran dedicadas. En el Antiguo Testamento usted encuentra reyes, sacerdotes, profetas que eran ungidos para el oficio ministerial. Así que aquí entonces tenemos la base para pensar que el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad?, hablando en su humanidad en la tierra, para enseñarnos que el ser humano necesita esa obra de Dios. Dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Y ahí hace alusión a la obra del Espíritu Santo tipificada en el aceite. Entonces, cuando nosotros miramos esto, podemos encontrar el vínculo que hay del uso del aceite en el contexto bíblico. Eso yo le animo a que usted lo lea, lo estudie. Busque en su Biblia aquellas palabras en donde se ve ungimiento y se ve el aceite en la vida cotidiana de Israel, y usted va a poder mirar la simbología que tiene de la obra del Espíritu de Dios. Entonces quiero mencionarles algunos contextos en donde el aceite era usado, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 40, versículos 9 al 11. Nos habla, no lo vamos a leer, solo se lo doy para avanzar rápido. Éxodo 40, 9 al 11. Nos habla de cuando el tabernáculo, un utensilio, un lugar, había de ser construido y también tendría que ser ungido, ¿verdad? Así que Éxodo 40, versículos 9 al 11, nos habla de una dedicación o consagración. La primera figura, en este caso de Éxodo 40, nos enseña que la obra del Espíritu de Dios es la que necesitamos tú y yo en nuestra vida para nuestra consagración. La consagración implica dos cosas por lo menos. La consagración implica dedicación a algo. Pero es evidente que cuando tú te dedicas a algo, entonces dejas otra cosa. Por ejemplo, hay mujeres que dicen: yo me dediqué a mis hijos y dejé mi profesión, porque decidieron, hasta dicen, consagrarse o consagrarme a mis hijos. Hay otros que dicen: tengo que dejar esto para dedicarme de lleno a esto. Así que entonces la consagración, por un lado, nos habla de dedicarnos a algo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de dedicarte sosegadamente a la oración, de dedicarte al estudio de la palabra de Dios, de dedicarte al conocimiento de la palabra de Dios, de dedicarte al desarrollo de la gracia y habilidad que Dios te ha dado, eso tiene que ver con consagración. Pero es importante saber, queridos hermanos, que la vida cristiana no es una vida solamente de filosofía, es decir, de un aprecio hacia un pensamiento que haga inclinar nuestras acciones. La vida cristiana es una vida nueva en Cristo, es una vida en una dimensión no natural. Uno de los problemas del cristiano, lo he vivido yo, lo has vivido tú, es que se nos llega a olvidar, y la Biblia habla de esos olvidos. Por ejemplo, a los Gálatas, que les hablaron de la salvación por la obra de Jesús, que es un acto sobrenatural, de pronto viene Pablo y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Por qué? Porque ahora les estaban enseñando que además de creer en la salvación por la obra de la redención en la sangre de Cristo, que te habla de una fe puesta en el Señor, algo sobrenatural. Ahora los Gálatas estaban aprendiendo que debían de circuncidarse, y entonces debían de hacer algunas acciones en el cuerpo ligados a la ley del Antiguo Testamento para poder tal vez completar o complementar la obra de la cruz. Y Pablo les escribe y les dice: ustedes están fascinados, ¿verdad? ¿Cómo decirles? La palabra insensatos, alguna vez les decía yo que en términos mexicanos sería tontos. Imagínense a Pablo escribiendo hoy en día: oh mexicanos tontos. ¿A quién nos gustaría que Pablo nos escribiera? A nadie.
Pues Pablo se la soltó así a los de Galacia y les dijo: ustedes están tontos. ¿Cómo pretenden añadirle algo a la obra sobrenatural de Dios para salvar tu alma y pensar que hay algo que le puedes añadir a eso para mejorarla? Entonces Pablo les estaba diciendo: si ustedes hacen eso es porque no están entendiendo la vida que tenemos en Cristo. Ahora, ¿por qué platico esto? Porque hoy en día sigue pasando que llegamos a creer o a pensar que a la vida en Cristo se puede vivir con cursos, o se puede alimentar con cursos o con ideologías o con pensamientos. Eso es terrenal. La vida cristiana solo se puede alimentar del Espíritu de Dios, solo de ahí. No hay instituto bíblico no hay instituto bíblico que te haga fungir en los dones del Espíritu Santo. No hay instituto bíblico. Solo el Espíritu Santo te puede enseñar a discernir los dones y a verlos fluir en tu vida. Pero no hay instituto bíblico que te enseñe eso. Te pueden hablar de la lista de cuáles son los 9 dones, pero aprender a operar en ellos, solo la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en tu vida, y nada más. No se puede. Eso deja claro que la obra humana nos sirve para poder aprender desde el punto de vista literario, informativo, pero la vida solamente la puede traer el Espíritu de Dios. Así entonces, para tu consagración no son tus fuerzas, es el poder del Espíritu Santo para dedicarte. Por eso algunos de ustedes han experimentado que esta carne le cuesta trabajo orar, pero cuando de pronto te metes a la oración y empiezas a descubrir lo glorioso de la oración, antes empezabas a orar: Padre nuestro que estás, volteabas a ver el reloj, híjole, 10 segundos, ay, híjole, no avanza el tiempo. Santificado sea tú, 15 segundos, ¿cuándo vamos a acabar? Algunos decían. Bueno, te decían: vamos a la velada de oración, y se te iban las fuerzas antes de ir. Te ponías blanco, empezabas a trasudar. Ay, qué nervio, ¿cómo voy a aguantar de las 10 a las 5 de la mañana? ¡Qué barbaridad! Algunos piensan eso, y algunos de tanto pensarlo mejor ni van. Dígale que está a su lado: yo no soy de esos, hermano. A mí me invitan a una velada y ahí estoy, soy el primero en llegar, dígale. Porque necesitamos la obra del Espíritu de Dios para eso. Por eso decía, cuando te dedicas a la oración en la dimensión del Espíritu, es cuando estás orando y de pronto ves el reloj y dices: caray, ya me tengo que ir. Y ya pasó 1 hora, ya pasaron 40 minutos, y el tiempo se te va así porque estás aprendiendo a vivir en la consagración de la oración por la obra del Espíritu en tu vida. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Los que han experimentado eso saben de lo que estoy hablando. Y si tú no lo has experimentado, por eso estamos hablando de eso en estas noches. Para que tú le digas: Espíritu Santo, enséñame a vivir la consagración, pero a la medida tuya, debajo de la obra tuya, Señor, bajo el poder tuyo, no en el mío, pues si no soy un monje tibetano que se va a dedicar y se va a enclaustrar para descubrir que sí puede orar 20 horas, no, sino que es una obra de arriba que viene a tu vida y te lleva a experimentar la dedicación a las cosas de Dios según la obra, el poder y la medida del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hermanos, y eso lo necesitamos todos. Porque si no, a veces por eso el cristiano, ¿verdad?, de todas las edades, usted puede encontrar, por ejemplo, entre cristianos estas frases. El padre cristiano que le dice al hijo, porque va a la reunión de los jóvenes, cualquiera que sea el día, en cualquiera que sea la iglesia, y le dice al hijo: ¿a dónde vas? Voy a la reunión. ¿Otra vez? Pura iglesia, hijo. Y es cristiano el papá. Espántese. Cristiano. Mañana vamos a ir. ¿Para qué vas hoy? No, debes estar con la familia. O sea, pasa tiempo también con la familia. Vamos a ir a ver Duro de Matar 4. Quédate con nosotros. ¿Para qué vas con los jóvenes? ¿Por qué? Porque la consagración, cuando no es en la dimensión del Espíritu, parece exageración. La consagración, cuando no es en la dimensión de la obra del Espíritu en nuestra vida, parece religiosidad, parece fanatismo. Por eso algunos dicen: ay, hijo, ¿otra vez?
Que el martes te invitaron a repartir folletos. Y ahora el jueves que van a ir a evangelizar. Ya, hijo, vete al gym, vete al aerobis. Pero tanta iglesia, no, hijo, no, equilíbrate. Aerobis, ¿no? Así dice la gente. Porque suena locura, a menos que le pidamos al Espíritu de Dios que Él obre en nuestras vidas. No podemos pretender vivir la vida cristiana en la dimensión de un hombre terrenal. Por eso el apóstol decía: lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que entonces, dedicación es obra que el Espíritu Santo nos debe llevar. Es cuando tu corazón se aboca a algo y parece que lo demás se desdibuja. Escucha, no estoy diciendo que se nos borre la mente, sino que lo demás pierde fuerza. Porque te lo dije, la segunda parte de dedicación es: si a algo te dedicas es porque algo vas a dejar. Seguramente. Si te vas a dedicar a bajar de peso, vas a dejar la grasa. La vas a dejar en menores porciones, la vas a usar. Si te vas a dedicar a prepararte para escalar una montaña, vas a dejar los malos hábitos alimenticios, porque los necesitas dejar para poder habilitar tu cuerpo, que esté funcionando mejor, esté procesando mejor la sangre, para oxigenar mejor tu cerebro, tus pulmones, y puedas alcanzar esa altura de la escalada que vas a tener. Si no, vas a tener problemas. Entonces, dedicación es consagrarse a algo, pero también es dejar algo. Dejar algo, ¿verdad? Por ejemplo, todos aquellos que dicen: yo tengo un llamado de Dios, te digo, tienes que saber qué cosas vas a dejar. Un día el Señor les dijo: el que no deja padre, madre, ¿verdad?, esposa, hijos, por servirme a mí, no es digno de mí. ¿Cómo se puede hacer eso, hermano? Solo si el Espíritu obra en tu corazón. ¿Me explico? En donde tú te dedicas. Yo el domingo les decía: hermanos, paso más tiempo con ustedes que con mi familia. ¿Por qué? Porque mis hermanos están en el ministerio, algunos de ellos, otros viven lejos. Con todos estamos bien y con todos estamos en paz. Pero mi mayor tiempo de vida y de trabajo es en la iglesia, es para el ministerio. ¿Y sabes qué? Tengo paz, porque es una obra que Dios hace en tu corazón. Y cuando veo a mis hermanos, los disfruto mucho. No nos vemos para reclamarnos: ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no viniste? ¿Y tú quién? Ya regálame una foto. No, te ves y te ves: hola, ¿cómo estás, manito? Y nos abrazamos, porque hay un vínculo que Dios establece cuando sabes que a la hora de dedicarte ibas a dejar cosas, ¿verdad? Así que entonces la obra del Espíritu Santo nos asiste en nuestra consagración. Número 2, eso lo aprendimos en Éxodo 40. Levítico 14 nos enseña otro uso del aceite. Levítico 14, versículos 14 al 18. Es más, vamos a leerlo. Este sí vamos a leerlo. Levítico 14, versículos 14 al 18. Permítame llegar a mí, por favor. Dice: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará, ¿verdad?, del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Aquí está hablando acerca de un acto de purificación que había entre Israel, ¿verdad? Purificación. En este caso había purificación en diferentes contextos. Uno de ellos era, por ejemplo, los leprosos,
que cuando eran declarados limpios, después de ser declarados limpios por el sacerdote, entonces lo que se hacía era un acto, una ceremonia de purificación que testificaba que la condición del leproso había quedado atrás y ahora tenía nuevamente una condición sana, porque el leproso en Israel era apartado de Israel, ¿verdad? Por salud, por sanidad, por salubridad. Pero cuando era declarado sano, se volvía a incorporar. Eso léalo usted en Levítico, donde habla las leyes de los leprosos. Entonces, esto nos enseña que el aceite estaba presente en el acto de ¿qué? De purificación. Diga fuerte, purificación. La purificación no solamente se usa cuando algo está sucio, también se usa para hablar de aquello que puede estar limpio, pero puede limpiarse más, puede depurarse todavía más, ¿verdad? Es como a veces puedes poner a tus hijos a lavar sus calcetas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les pasó eso cuando eran niños? Te ponían a lavar tus calcetas y tú, para acabar rápido, aventabas las 20 pares en el todavía no había lavadoras, en el lavadero, y empezabas y luego agua y a exprimir y ya. Y llegaba tu mamá y te decía: ¿a poco ya? ¿Ya? A ver, préstame las calcetas. Y las volvía a echar al agua. Le echaba agüita y empezaba a salir gris otra vez el agua. ¿A cuántos les pasó eso? ¿Verdad? ¿Y qué hacía tu mamá? No, hijo, cada una a lavar, y por calceta a tallarle. A ver, dale ahí, volteala y otra vez y revísala, y que ya no sale. Ahora échale agua hasta que salga blanca y transparente el agua. Qué cansado era eso, ¿se acuerdan? Pero qué divertido, jóvenes, ustedes ya no conocieron eso. Pero qué divertido era lavar la ropa ahí. Bueno, el asunto es que te dabas cuenta que algo que ya había pasado por una primera mano todavía se podía depurar más. Nosotros no necesitamos volver al sacrificio de la cruz para pedir perdón por nuestra condición alejada de Dios, ya no. Pero ya estando en Cristo todavía necesitamos limpiarnos. Porque a veces, hermanos, nos rodean malos pensamientos, malas emociones hacia la gente. ¿Qué sientes cuando alguien te falla? Cuando alguien te traiciona. Te enojas. Bueno, no sé usted, pero tú te enojas, te entristeces. Y dentro de tu corazón piensas mal de la gente. No es posible, ¿por qué lo hizo así? Qué mala onda, y decía que era mi amigo, y el otro, pero a que lo vean ni lo voy a saludar, me cae gordo, fuchi, me protejo, yo ya no quiero saber nada de ellos, y tu corazón se duele. El año pasado me acuerdo que fui a una administración de un presbiterio profético, y yo había cargado durante algunos meses un mal sentimiento. Gracias a Dios nunca hice nada malo en mi conducta, pero yo me sentía así, me sentía traicionado, ya sabes cómo a veces te sientes, ¿no? De esas cosas que sentimos que somos los únicos especiales del mundo, que todo mundo nos falló. A mí también me pasa, hermano, ¿usted cree que no? Entonces llego a la administración, ¿verdad?, del presbiterio profético, y me siento para que oraran por mí. Se acerca el primer profeta y me dice: alrededor de tu vida hay traición, decepción, y te has sentido lastimado. Entonces yo lo primero que dije: ay, Señor, tú me comprendes. Porque luego ponemos cara de sufrido. Sí, Padre. Ay, Padre, gracias. Pero la segunda parte de la profecía, ¿verdad?, tenía que ver con lo que tenía que hacer. Y me decía: lo pasado, pasado está. Deja de permitir que tu corazón se llene de tristeza por lo que ya sucedió ayer. No desvíes tu atención, no permitas que se vayan tus fuerzas pensando en lo. Y empezaron a hablarme. Ya la segunda parte de la palabra de Dios era para purificar. Porque Dios no va a venir a decirte: mi hijito amado, ¿cómo sufres? Esa mujer que te tocó, hijo, ay, de ver.
Mujer, ese hombre que te salió en la lotería, qué bárbara, hija, eres bien abnegada, mi cielo. Ay, chiquita, a ver cómo te compenso. No, el Señor va a venir y te va a decir, mija, usted lo escogió, aguántese. Pero saque de su corazón todo mal sentimiento contra el esposo, contra la esposa. Y tal vez no tienes ningún sentimiento bárbaro, ¿no? Como poner el almohada en la cabeza y que ya no amanezca y decir, Señor, el Señor se lo llevó a su... No, nada de eso. Pero a veces tienes pensamientos duros, lejanía, enojo, esa cara fea que le pones cuando llega a la casa, cara seca, ¿verdad? Enoja, ya llegué, está bueno. ¿Hay de comer? Sí. ¿Qué hay? Allá hay en el refri. Pero ya ni se dicen qué hicieron de comer, nada. Necesitas purificarte. El cristiano necesita purificarse eso. Porque cuando no se purifica, entonces empieza a correr el peligro de contaminarse. Cuando tú tienes una herida, ¿qué es lo que hacen los médicos? Te lavan. ¿Alguna vez has ido a un médico cuando te has hecho una herida? ¿Cómo te lava tu mamá? Ay, perdón, hijo. Pero llegas al doctor. Dios bendiga a los doctores, ¿verdad? Y agarra la gasa, le pone mertiolate o lo que le ponga y tú dice, hay que lavar esto para que no se... Cuando el cristiano no se purifica, entonces se infecta. No me saludaron, ahí te sientes herido. Pero cuando eso no lo purificas, entonces te infectas. Y empiezas, falta de amor, hipócritas, mentirosos, ay sí, elitistas, sección VIP, es para los amolados, es para los ricos, pero no me necesitaran, ya se infectó la herida. Necesitamos la obra del Espíritu de Dios en nosotros, porque no hay, te aseguro que no hay semana en que no te pase algo que de pronto un mal pensamiento te llegue. ¿A qué me refiero con malos pensamientos? Ya estoy harto, voy a tronar con esto, ya a volar, no me importa, ya, de esos que tú conoces, ¿no? O malas ideas acerca de alguien, falso, mentiroso, ¿verdad? Con ganas de traer tu cartel aquí, cuando pase se lo levantas, falso, voto por voto, casilla por... y empezar a manifestar el dolor que tienes. Necesitamos purificarnos. Por eso el aceite servía para eso. Ahora, ¿qué hacía la purificación o la ceremonia de purificación? Lo que hacía era dar testimonio de la nueva condición que el leproso en este caso tenía. La nueva condición. Así es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que va a operar en nosotros para que podamos testificar con nuestra vida, o nuestra vida sea un testimonio de la nueva condición que Dios con su poder genera en tu vida. Por eso es preocupante, hermanos, o interesante, como lo quiera ver, cuando alguien, porque ponga mucha atención a lo que voy a decir, yo creo que puede haber cristianos pero no nacidos de nuevo. Es decir, gente que va a la iglesia y dice, yo desde hace 15 años vengo aquí. Ajá, ¿y ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Habría que entregársela? Claro. ¿Cuál es la diferencia en tu vida desde hace 10 años que vienes a una iglesia cristiana a la fecha? Si la respuesta es ninguna, ahí, hermano, sospeche hasta de su sombra, porque quiere decir que algo no está evidenciando la nueva condición por la obra del Espíritu de Dios. Y solo se puede evidenciar si hay un nuevo nacimiento o regeneración. Es cuando la gente era mal hablada y ya no lo es. No se metió a un curso de interlingua para dejar de decir groserías, sino que de pronto dice, ya no digo peladeces. Pero cuando alguien va a la iglesia y todavía sigue diciendo peladeces, o dos, le pides al Espíritu Santo que te purifique, ¿verdad? O te ponemos chile en la boca, como hacían las abuelitas, ¿no? Usted decida. Cualquiera diría,
Pero es que el asunto de peladeces es un asunto cultural. No, hermano, no escondamos. Cuando sabes que es el reflejo de enojo, es el reflejo de ira, es el reflejo de malestar y falta de gobierno, entonces una grosería que la misma palabra de Dios la menciona en la lista de Gálatas cuando habla de las obras de la carne, ¿verdad? Ahí menciona el mal hablar de las personas. ¿Por qué? Porque entonces la Escritura nos enseña que cuando eres nacido de nuevo, la obra del Espíritu Santo te da una nueva condición. Y ahí es donde empiezan a salir cosas de tu vida, arranques, formas, temores, miedos a algunas situaciones, a ataduras, a ciertos hábitos que no estaban bien, pecaminosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está marcando un testimonio. Esta persona tiene una condición nueva. Y eso lo necesitamos. Porque si no hay condición nueva, es lo que yo decía hace rato, es pretender poner la esencia de la vida en Cristo en una vida que no ha sido transformada. No se puede. Dice la Biblia, ¿qué pasa cuando pones un paño nuevo y lo zurces con un paño viejo? ¿Qué dice? Se rompen. ¿No te ha pasado? Que quieres zurcir tu pantalón que ya se ve transparente y lo zurces y tantito te mueves y otra vez se abre porque la tela ya está vieja. Le pones un parche nuevo, se rompen las orillas porque la tela ya está vieja. Por eso necesitamos la obra del Espíritu manifestando en tu vida y en la mía la nueva vida que tenemos en Cristo. También, con esto termino este versículo. Cuando el leproso tenía este problema, había una ley sanitaria que lo apartaba. Cuando tenía una nueva condición, entonces la ceremonia de purificación lo injertaba o lo integraba de nuevo a su posición, lo regresaba a su posición. Sabe que esta es la misma obra del Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, si usted ha escuchado, hoy en día hay una enseñanza, ¿verdad? En los ambientes laborales, empresariales, en la conducta humana, en el área psicológica, que le llaman la resiliencia. Y se dice que la resiliencia en este ámbito de la conducta humana es la capacidad del ser humano de enfrentar un cambio súbito, pero después regresar a la normalidad. Y según la capacidad de resiliencia, eso hace que el ser humano enfrente un cambio súbito, ¿verdad? Doloroso, sorpresivo, una mala noticia, un cambio, un despido, lo que sea, pero pueda regresar otra vez. Por eso conoce usted gente que después de una mala noticia ya no regresó, ¿verdad? Se volvió duro, se empezó a decir ¿qué sentido tiene ser cristiano si de todas maneras Dios permitió esto que me pasara en la vida? Yo pensé que si yo era cristiano, Dios no iba a permitir que me saliera esta situación o me pasara esta situación, y ya no regresan. La obra del Espíritu Santo te ayuda a ti y a mí a regresar a nuestra posición cuando enfrentamos situaciones que no nos esperamos o que no deseamos. Una mala noticia, nadie la desea, pero a veces la recibimos. Yo he recibido malas noticias ministrando, hermanos. Recuerdo hace muchos años estaba yo dirigiendo alabanza cuando había vipers, ¿se acuerdan de los vipers? Entonces un hermano me ofrendó un viper y me puse el viper acá atrás. Así que estábamos cantando, estaba yo dirigiendo la alabanza y de pronto empieza a vibrar el viper. Y ya termino la alabanza y veo el viper y me dice ahí, tu tío Guillermo acaba de fallecer. Era un tío muy querido para mí, conviví muchos años con ellos, ¿verdad? Estaba yo en un evento de la iglesia y no pude ir a despedirlo. Y a veces recibes noticias de esas que no te esperas, ¿verdad? Recuerdo la noticia de mi suegro, lo mismo, estábamos cambiándonos, lo vimos un día antes, le dijimos ya mañana nos cambiamos por acá cerca, vamos a estar más cerca de ustedes, estamos haciendo el equipaje, las maletas, la mudanza y otra vez el viper. Por eso me deshice del viper, porque era un canal de malas noticias. Y me ponen en el viper ahí
acaba de fallecer tu suegro. ¿Y cómo le digo a mi esposa que ya falleció? Yo estaba aquí predicando hace 2 años cuando me avisan que mi papá murió, ¿verdad? Y esas noticias no te gustan, no las queremos oír, ¿verdad? Y yo conozco a algunos cristianos que no me digas nada, no, todo, eso es mentira, yo declaro en el nombre del Señor. Espera, deja, primero te digo de qué se trata. Vas a ir al doctor, te vas a hacer tus análisis y a veces salen cosas desequilibradas en tu cuerpo y te sientes triste. Y dices, ay, ¿ahora cómo equilibramos esto? Y ahora, pero si cuando tenía 20 todo estaba bien y ahora ya no está bien, y se te llena la cabeza de ideas. ¿Sabes quién te ayuda en eso? Por favor, si la iglesia piensa, métete a un curso, métete al otro. ¿En dónde estamos dejando la intimidad con el Espíritu de Dios? Debemos de ir a los pies de Él y decirle, Señor, levántame, por favor. Me siento triste, dolido, cargado, Señor. Ni sé qué siente mi cuerpo, por qué estoy así, que no puedo. Recuerdo que yo tuve una temporada, hermanos, que no podía dormir. Anoche no podía dormir, me dormía a las 6 de la mañana. No podía dormir. ¿Y qué haces? Tienes que irte a la sala para dejar dormir a tu esposa y ahí pensar, meditar, orar, y tu cuerpo te dice un montón de cosas. ¿Y qué haces? Ay, ya me voy a morir. Voy soltando los tenis para que cuelguen bien los tenis. Ay, como que le hablo a mi esposa y hacemos el testamento. O vas con el Señor y le dices, Señor, te necesito. Señor, sabes cómo me siento. Señor, ayúdame. Señor, refúgiame en ti. Tú eres mi alto refugio. ¿Sabes lo que significa refugio? Lugar inviolable. Así que cuando tú le dices a Dios, eres mi refugio, quiere decir que sientes lo que siente tu cuerpo, que vives lo que vives en la situación, pero eso no te hará daño. Porque Él tiene la posibilidad de decirte, mi hijo, aunque estés llorando, aunque estés tirado, aunque estés desesperado, aunque estés decepcionado, desahuciado, yo tengo el poder de levantarte y hacerte recuperar a tu posición de mi hijo, mi sacerdote, mi rey, mi siervo, sobre el cual está mi sangre poderosa. Y entonces no hay curso que te ayude a hacer eso. Pero la obra del poder del Espíritu Santo te hace tener paz, porque Él te purifica y te regresa y te ayuda a tener la posición que tienes en Jesús. Por eso la iglesia necesita conocer esa relación con el Espíritu de Dios, donde no hay, claro, hay que hacer la convocatoria y amistades de oración y ora por mí, por favor, eso está bien, pero cuando vas al Señor, sabes que Él siempre te ayudará a regresar, sobre todo cuando estás pasando situaciones que no querías, que no deseabas, que no son cómodas, pero que Él está contigo. ¿Me explico? Por eso es importante que le conozcamos, porque en la vida vamos a tener noticias que no nos gustan, vamos a tener situaciones que no nos agradan, vamos a tener errores de los cuales nosotros mismos nos espantemos y digamos, pero ¿cómo me pude equivocar? Pero tenemos al Espíritu de Dios que nos puede hacer recuperar nuestro lugar y decir, sigue siendo mi hijo al que amo, ¿verdad? Y al que he renovado con la obra de mi mano. Bueno, un pasaje más, porque ya se nos está terminando el tiempo y quisiera orar esta noche. Levítico capítulo 8. Vamos a leerlo también. Ahí donde estábamos, vaya solo unos capítulos atrás. Versículo 6 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa
como Jehová había mandado a Moisés, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y los santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Vemos aquí una vez más el aceite, y lo vemos específicamente en este acto de ungimiento. Hace rato dijimos que el ungimiento era un acto de consagración, pero también, porque hablábamos de la consagración y dedicación, pero también el ungimiento es un acto de habilitación. Es como un parteaguas, es como un banderazo, ¿verdad? Es donde se establece una autorización para empezar a fungir. Si usted lee la historia de Aarón y su descendencia, Dios ya le había dicho a Moisés que él y sus descendientes iban a ser los sumos sacerdotes, sacerdotes y sumos sacerdotes, según el orden en el que les tocara. Ya ellos estaban destinados para esto, pero era en la ceremonia de ungimiento donde se marcaba la habilitación para empezar a funcionar de esa manera, ¿verdad? Por eso también cuando el tabernáculo iba a empezar a funcionar, se hizo el acto de ungimiento, que era la habilitación. Por eso hoy en día, cuando se habla de la unción del Espíritu Santo, algunos lo han definido como la habilitación por el Espíritu Santo para poder cumplir con la tarea asignada o con el propósito establecido de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos del aceite en el ungimiento, estamos hablando de este empoderamiento, de esta obra del Espíritu Santo que te autoriza de parte del cielo por esa obra suya sobre de tu vida, para marcar ese banderazo, por decirlo de alguna manera, que te da el testimonio delante de todo el ámbito espiritual de que Dios te ha puesto para fungir de esa manera. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y esa palabra investidos tiene que ver con una relación con el ungimiento también, que fueran empoderados, cubiertos. Y eso era lo que pasaba con la unción que se hacía. Hoy en día apenas si se pone aceite. En el tiempo bíblico, hermanos, era derramar aceite. Por eso dice la Biblia que el aceite, como dice el Salmo 133, es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón y baja ¿hasta dónde? Hasta el borde de las vestiduras. ¿Por qué? Porque era claro que el ungimiento era un derramamiento profuso de aceite. O sea, te lo ponían aquí y se empezaba a ir por todo el cuerpo, bajaba por tu cara, el cuello, las vestiduras, y te llegaba hasta abajo. Hoy en día ya no se unge así. Algunos sí, ¿verdad? Y está bien, no hay problema, pero en el tiempo bíblico se hacía de esa manera. ¿De qué nos habla entonces? De lo que la iglesia necesita para caminar en la habilitación de lo que Dios quiere que tú puedas hacer. De verdad, hermanos, si se trata de predicar el evangelio, necesitamos la unción del Espíritu Santo. No es tú que tienes don de palabra, habla con la gente. No uses esos recursos. No estoy diciendo que sean malos, pero ponlos debajo de la unción del Espíritu de Dios. Porque ves en la Biblia claramente a personas no doctas como los pescadores, ahora predicando a las multitudes y diciendo de ellos: estos hablan como el maestro. ¿Por qué? Porque había un ungimiento sobre la vida de ellos. Me acuerdo de un hermano que un día me platicaba y me decía: hermano, fíjate, me dijo esto. Me dijo, tú debes de descubrir con la ayuda de Dios la gracia que la gente tiene. Y me dice: te voy a contar una historia. Armamos un equipo de hermanos licenciados, ¿verdad? Ingenieros, doctores. Y entonces puros hermanos con títulos. Y se armó un equipo para que en la iglesia donde estaba, me decía, fuéramos a pedir donaciones, me dijo él.
Dice, entonces recuerdo que una vez llegamos a un lugar y pasó el licenciado y salió y me dijo, no, pues que lo van a pensar. Bueno, entonces luego fuimos al otro lugar y dijimos, tú que tienes doctorado en no sé qué, pasa. Entró a hablar con el director de la empresa o con quien haya sido y sale y, no, pues que nos avisan. Pero a todos ellos los acompañaba el hermano que manejaba la camioneta. Un hermano que no tenía título. Y entonces uno de ellos, ¿verdad? Platicando, el hermano le dice, hermano, fíjese que pues a mí Dios me ha dado gracia con la gente, le dijo el hermanito. Dice, si quieren yo hablo. ¿Qué harías tú, hermano? Si van puros entitulados y un hermano sencillito con primaria o secundaria te dice, déjenme a mí hablar. ¿Qué haríamos? Creo que la mayoría diríamos, pasó hermano, hay catego. Hasta en los creyentes hay catego, hermano. Tantos años de estudio, beca, buena titulación por promedio, y tú vas a pasar a hablar con el director. Pero hubo uno ahí prudente que dijo, hermano, ¿a quién nos han dado donaciones? No, pues a nadie. ¿Qué perdemos si dejamos que pase el hermano? Y llegaron a la siguiente empresa y entra el hermano. Y sale con donaciones. Y todos así, ¿qué? Me dijeron que sí, aquí está la hoja. Que vayamos y hagamos los trámites y nos van a donar no sé qué tanto y que quién sabe qué. Y me dijo que fuera yo también con la empresa de tal, que son amigos, y que entonces, y que llegaron a la otra empresa y fueron y, a ver, pasa tú. Y ahí lo meten otra vez. Y otra vez salía. Y el hermano me testificaba con un corazón, me decía, hermano, nosotros éramos muy orgullosos. Pensábamos que eran nuestros títulos los que nos iban a abrir el camino para hacer la obra de Dios. Y el Señor nos mostró que si no es con su espíritu, entonces es una obra carnal, y no hay obra carnal que agrade a Dios. No estoy demeritando las escuelas. Jóvenes, no se alegren y digan, ya ves papá, ¿para qué me mandas a la escuela? El puro poder del espíritu. No, estudia. No vaya a haber aquí nadie con maña, ¿va? Usted estudie y vaya al final. Pero aunque recibas el título, si tú te atreves a vivir en la dimensión del espíritu, lo que Dios va a hacer es que va a ungir tu vida. Va a ungir las virtudes que te ha dado, las capacidades de las que te ha rodeado, los factores que te ha puesto, pero tú siempre reconocerás que ninguno de ellos te abrió el paso, sino la autorización del Espíritu Santo, que te respalda, te hace conexiones, te permite hablar con gente, te da gracia con las personas para una u otro tema, sea empresarial, sea social, sea laboral, sea entre los equipos de trabajo, sea evangelístico, sea a nivel eclesiástico, para hablar de la fe. Es la unción del Espíritu de Dios. La iglesia en la tierra tiene que caminar con unción, y eso solo es posible en la relación con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, nuestra nación necesita una iglesia con unción, porque tú puedes decir a la gente, Cristo te ama, pero cuando tienes unción es, hermano, lanzar un dardo a su corazón de poder, de fe, que hace que la gente pueda tener una convicción, porque de lo contrario, ideologías hay muchas, religiones muchísimas, ofertas muchísimas. La yoga te ofrece tranquilidad, la meditación trascendental te ofrece relajamiento. ¿Qué es lo que el cristiano puede ofrecer? El apóstol Pablo dijo, no he venido con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del poder de Dios. Y el poder de Dios opera en el ungimiento del Espíritu Santo. Quiero invitarles a que oremos esta noche. Esta noche sí voy a hacer un llamado al frente, al altar. Así que primero oremos ahí en nuestro lugar. Háblale a Él, habla al Espíritu de Dios. ¿Cuál?
Háblale al Señor. Es probable que esta noche haya alguien que sabes que necesitas purificación de Dios. Y como dije hace rato, no estoy hablando de que has llevado una vida desordenada, no. Al contrario, te esfuerzas por cuidarte. Pero en tu corazón has notado esta noche mientras estabas aquí que, o tal vez ya venías con ese énfasis, que hay cosas de las que necesitas despojarte. Alguien te lastimó, alguien te traicionó, tú mismo fallaste tal vez. Necesitas despojarte de condenación, sí, reconoce tu pecado, pero no te condenes. Hay algunos que necesitan ser limpiados, en el contexto de las plantas, ser podados, porque esto es lo que Dios pone en mi corazón. Ha habido unas demandas hacia ti mismo por parte tuya, que al no cumplirlas te hacen sentir descalificado y te han desinflado, tú mismo has pensado, no, mejor no, ya no lo intento, no lo hago, no soy buen cristiano. El Señor esta noche te habla y te dice: hijo, ¿por qué te has puesto esas demandas si ni yo te las he puesto? Y necesitas soltar eso para que seas purificado y no te estorbe eso en tu vida. Hay otros que necesitan dejar que el Espíritu limpie tu corazón, tu espíritu, porque hay cosas que has visto normales que no lo son, y que Él quiere que veas lo que es normal en la dimensión suya y no te acostumbres a nada menos que eso.